Mirad, acabamos de zarpar de la Isla del Hierro a las 8 de la mañana. Tenemos 54 millas, casi 55 por delante, hacia La Palma de nuevo. La verdad es que nos ha encantado la Isla del Hierro, una isla preciosa, la marina muy chula también, la gente muy amable. Y bueno, ahora vamos a aprovechar esta amplia borrasca que hay al oeste de las Canarias, que es la que nos va a dar un poquito de vientecito de aleta, ahora en teoría hoy del sureste. Esta borrasca que os pongo aquí, veis que está al oeste de Canarias, es también la borrasca que les ha hecho un poco la puñeta a los participantes de la Vendée Globe, porque les ha dejado en una zona sin viento, justo debajo de la borrasca. Pero bueno, a nosotros nos va a servir, aunque es poquito viento por la aleta, un largo por la aleta del sureste, para subir hasta la isla de La Palma. Es algo bastante raro de este tiempo, precisamente, casi invierno, porque lo normal es que para volver a La Palma tengas que pasar por Gomera, ir hasta a Gomera, luego tal vez al norte de Tenerife y vuelta para La Palma, pero en este caso parece que vamos a poder subir el tirón. Fijaos qué cosa tan bonita de amanecer, una maravilla, precioso. Pues nada, vamos allá a navegar. A la vista desde aquí, nada más saliendo del Hierro, tenemos a la vista 4 islas nada menos de las Canarias. Por supuesto el Hierro, allí se ve perfectamente, no sé si se apreciará en la cámara de todos modos, La Palma, pero se ve perfectamente. Ahí está La Gomera, que está muy cerca, es la que mejor se ve, y desde luego también se ve perfectamente Tenerife allí atrás con el Teide. Impresionante, ¿eh? El día tan claro, qué bueno. Ya empezamos a tener un poquito de viento por la aleta de sureste, no, perdón, de suroeste ahora, pero debería venir de sureste una vez que nos adentremos en el pasaje entre ambas islas. Ahora veremos. Todo el trapo, otra vez, un viento flojito. Navegando de un través, muy bien, hemos estado a 6 nudos un ratito, ahora baja un poquitín el viento. Allí se ve la Isla del Hierro, el fondo. Como os comenté, la estaca es un puerto muy chulo, muy moderno, lo lleva la policía portuaria, muy amables todos,
Pero hay que alquilar coche porque está muy lejos de cualquier sitio, no hay nada. Valverde, que es el pueblo, está a 10 kilómetros, lo cual es imprescindible alquilar coche. Lo mejor es alquilarlo con una empresa local, como hemos hecho nosotros, porque nadie nos conseguía un coche. Parece ser que estaban todas las empresas de alquiler, no debe haber muchos coches, no hay tampoco muchas empresas de alquiler, y nadie nos conseguía coche y teníamos que tenerlo solucionado para salir de La Palma para venir, porque si no teníamos coche es imposible, no íbamos a venir a visitar la isla. Y solo hubo una empresa que es Transhierro, que fue la que nos consiguió el coche, la verdad muy bien, muy amables, todo estupendo, precio inmejorable, o sea, mantenemos, yo creo que es la mejor opción en esta empresa de un Transhierro de alquilar, por lo menos para nosotros nos ha ido muy bien, fenómeno. Y nada, ahí dejamos en la popa Hierro, preciosa isla. Pues nada, hemos cambiado a Ceñida de un largo más o menos que íbamos luego estuvimos otra vez un ratito y de repente una Ceñida. Hemos tenido que conectar el motor un momentito porque nos venía de prueba el viento. Pensé que iba a ser así porque uno de los modelos, el ECMWF, nos dice que aquí vamos a tener vientos de proa, más o menos más de lo que estamos teniendo, pero sin embargo el icono europeo ponía que seguíamos con viento de un largo, nos vendría un largo, o sea, el icono viento sureste y el ECMWF nos dice viento noreste. Claro, es que vamos, bueno, ahora ya estamos casi llegando a un descuartelar otra vez, una maravilla. Vamos a 6,5. No es que sea un viento muy fuerte, son como 10 nuditos de viento real a un descuartelar casi, y vamos a 6,5, 6,6. ¿Me veis? Vamos a ver qué tal sigue esto. Aquí está La Palma. Hay muy poquito mar porque el mar de fondo que viene es del Través, del oeste, de la borrasca esa que se está yendo, está al oeste de aquí de las Canarias. Entonces, pues nada, estupendamente. Fijaos qué pasada. Hemos ido a un largo y ahora estamos de Ceñida. Pero de Ceñida bastante bien, ¿eh? Más que nada porque como el mar está planito, si no, no podríamos ir a esta velocidad, claro. Mirad, ya estamos al sotavento de la isla de La Palma y está, pero finalmente hemos tenido que recoger el Génova, motor, no vamos a hacer bordos durante toda la noche, desde luego. Y claro, lo bueno es que vamos bastante separados de la costa, que aunque tenemos viento de proa, no de proa, justo de proa, tenemos un ceñir, pero no podemos sacar la vela de proa. Pues como vamos tan separados de costa, lo bueno es que bueno, allí hay mucho más viento de proa, porque allí se acelera el viento siempre pegado a la costa, entonces aquí por lo menos nos libramos un poquito, de modo que nos vamos a separar bastante para luego meternos hacia Santa Cruz, ya a lo mejor incluso a vela, ya veremos, a ver qué tal. Ya estamos de nuevo en la Marina de La Palma, llegamos ayer por la noche, a las 8, tardamos una hora menos que yendo al Hierro, pero bien, todo muy bien. Nos quedamos, ya visteis, al final sin viento y tuvimos que cavar un buen trozo a motor, pero
hacer, porque vinimos directos desde el Hierro hasta La Palma. Eso no es muy normal, que siempre sopla viento en contra, como sopló. Después de cualquier travesía siempre hay cosas que arreglar. Es raro la travesía en la que salimos que luego no hay alguna cosa que arreglar o que revisar. Esta vez tuvimos un problema cuando llegamos al Hierro con los tanques de diésel. Uno de ellos estaba lleno a tope y había rebosado por el registro, ¿veis? Y lo que he hecho, la junta del registro que tenía pues no se hallaba bien, y lo que he hecho ha sido hacer una junta nueva con Sika, Sikaflex de este elástico 291, y la he aplanado, la voy a dejar que seque, y luego, una vez que esté seca, ya pongo la tapa del registro y la atornillo. Esto mismo hice con los tanques de agua hace ya unos años y quedó perfecto. Son las mismas tapas de registro, son estas que hay aquí abajo. Estas, ¿veis? Hice lo mismo. Lo que hice fue... aquí está la otra. Ahí está la otra. Y en el otro lado tenemos las otras dos del otro tanque, y fue lo mismo que hice. Hice exactamente lo mismo. Hice una junta de Sika, la aplané, la dejé que secara, y con la tapa de registro encima atornillada, y queda perfecto. No he vuelto a ver ningún problema. Pues eso estamos haciendo con los dos tanques de diésel. Este es el de estribor, que es el que tuvo el problema porque era el que más lleno estaba, y este, que es el de babor, pues le he hecho lo mismo porque también rezumaba un poquito por arriba. De modo que reparaciones. Pues eso es todo, ya estamos de nuevo en la Marina de La Palma. Lo que os digo siempre, si os ha gustado el vídeo, si os ha servido para algo, dadle like, suscribiros. Nos vemos la próxima.